El presente webinar es parte de los contenidos del módulo de base de datos espaciales y pues para la agenda que tenemos en este momento para someter a ustedes consiste en los siguientes puntos. Lo primero que vamos a hacer son algunos ejemplos de operaciones espaciales que muy probablemente ustedes ya comenzaron a hacer. Pero pues vamos aquí a hacer vamos a dar quizás algunos tips o algunas cuestiones que les pueden ayudar a tener una perspectiva un poco diferente de lo que probablemente ya vienen haciendo. Vamos a también entrar a un tema muy importante que son funciones y triggers, dado que el contenido del módulo es muy extenso. No se le quiso todavía añadir todavía más contenidos de lo que de por sí ya puede ser una carga un tanto pesada, sobre todo considerando que los alumnos que provienen de áreas no informáticas pues puede representar este módulo en particular una carga pues más fuerte. Entonces bueno, debido a esa circunstancia no se quiso, digamos, incorporar este tipo de contenidos en el módulo, pero a través de este webinar vamos a dar una pequeña introducción a estas importantes funcionalidades que tienen las bases de datos, que son funciones y triggers. Lo que vamos a hacer para hacer más ilustrativa esta sesión será desarrollar un proceso manual para auditar una base de datos, luego mostrarles cómo sería a través de una función de procedimiento, luego mediante un trigger. Finalmente vamos a hacer un par de preguntas y con eso cerramos la sesión. Antes que nada, una breve introducción. Las bases de datos son herramientas de gestión de información, ya que nos permiten guardar y recuperar información de una manera muy rápida. Sin embargo, las herramientas de gestión de base de datos no se quedan simplemente en el tema de simplemente guardar y recuperar información de una manera eficiente, sino que en sí mismas se constituyen como unas poderosas herramientas de programación. Es decir, nosotros podemos programar en base de las bases de datos directamente. Y en esta sesión tendremos una introducción a la utilización de funciones y triggers para el mantenimiento de una base de datos, que es precisamente cómo se desarrollan y se cargan programas en una base de datos. En este sentido, quisiera yo comentarles que cuando estamos trabajando en un ambiente de producción, es muy conveniente que la carga de la operación fuerte de procesamiento de información recaiga en el servidor, no tanto en los clientes. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si ustedes tienen una aplicación web, en la interfase que ustedes tengan en su página, lo ideal es que ustedes recojan algunos datos o los datos que necesiten, los envíen mediante una instrucción del servidor y que el servidor haga todo lo que tenga que hacer de una sola instrucción, en vez de hacer muchas instrucciones que hagan muchas cosas desde el cliente. Es preferible juntar todo, mandarlo en una sola instrucción al servidor, que el servidor haga todo lo que tenga que hacer y regrese el resultado. Insisto, la manera más práctica de desarrollar esto que acabo de comentar es a través de funciones y triggers. Entonces, estas características de las bases de datos nos ayudan a nosotros como programadores, diseñadores, para poder darle mayor eficacia y eficiencia y sobre todo solidez a nuestras aplicaciones, porque en la medida en la que vamos descargando la parte fuerte de operación de nuestras aplicaciones en los servidores, en esa medida vamos a hacer que la parte de los clientes se ocupe básicamente de lo que es el interface
y no tanto de estar desarrollando cuestiones que tengan que ver con mantenimiento de información. Vamos a hacer algunos pequeños ejemplos que nos van a permitir mostrar pues cómo desarrollar algunas operaciones espaciales. Como comentaba yo, muy seguramente, puesto que ustedes ya están trabajando en el módulo, probablemente lo que vamos a ver lo vieron de alguna forma, o quizás las personas que todavía no lo han visto, pues va a ser algo que les va a ayudar para que de alguna forma ya tengan un contexto antes de entrar a revisar contenidos adicionales del módulo. Ahorita por lo pronto vamos a trabajar, vamos a crear una tabla. Vamos a crear una tabla. Bueno, ya esta tabla es una tabla muy sencilla, que lo único que tiene es un identificador serial, un campo alfanumérico, y eso es todo. Y adicionalmente, acabamos de crearle a esta misma tabla un campo geométrico de tipo polígono, de 2 dimensiones, que se llama, la columna se llama geom. Entonces, si nosotros le damos un select asterisco from A2, pues ahorita simplemente nos va a desplegar los encabezados de los campos que conforman nuestra tabla, y obviamente pues está vacía porque no tiene información. Ahora lo que vamos a hacer en esta tabla es insertar un registro. Este registro que vamos a insertar tiene dos columnas. Aquí vamos a insertar un registro en nuestra tabla, donde, si ustedes se fijan, perdón, estamos incorporando dos campos en nuestra tabla, y el segundo campo, el campo geométrico, está descrito de esta forma. Nosotros en texto, tal cual, en texto, se le especifica las coordenadas de los vértices de nuestro polígono, y se especifica también el SRID, que es el sistema de referencia en el cual se estará registrando este polígono. Entonces, nuevamente, si volvemos a hacer una consulta en nuestra tabla, pues ya vemos nuestro registro que acabamos de dar de alta. Y aquí está. Ustedes pueden observar que de manera automática la tabla asignó un dato, el dato 1, como identificador. Eso se debe a que definimos que el campo ID sea de tipo serial. Los campos tipo seriales son muy útiles cuando vamos a diseñar tablas que requieran llaves principales. Estos campos autonuméricos nos permiten a nosotros tener la seguridad de que siempre tendremos la posibilidad de recuperar cualquier registro de nuestra base de datos, porque vamos a tener un identificador único que además fue generado de manera automática por parte de la propia base de datos. Esto es muy importante porque cuando trabajamos en un sistema de información, lo último que queremos nosotros es que se nos metan registros porque hay alguna inconsistencia o no se pueden generar o los campos que utilizamos o definimos como llave no fueron llenados correctamente. Esta técnica de definir un campo de tipo serial en nuestras tablas nos va a ayudar a que no haya ningún problema de identificación en nuestros registros. Bueno, muy bien, entonces tenemos nuestro campo de identificador automático. Tenemos un campo carácter que simplemente pusimos ahí para poner alguna información, y nuestro registro. Un nuevo registro, perdón, vamos a insertar un nuevo registro
en nuestra, en nuestra tabla. Bueno, antes de eso vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver nuestra información en nuestra visor de información que estamos utilizando, que se llama UTIG y que es parte de lo que hemos estado parte de lo que ustedes necesitan trabajar como parte de los contenidos del módulo. Aquí voy a cargar una capa que proviene de PostGIS. Aquí ya tengo los datos de conexión. Luego se me muestra las bases de datos que están registradas con Postgres. En este caso estamos utilizando esta base de datos que se llama BD Espacial. Y tenemos que darle clic aquí para poder revisar cuáles capas están con información. En este caso es la tabla A2 con la que hemos estado trabajando, que es de tipo polígono. Y simplemente le damos aquí. Y ya está. Entonces, si nosotros queremos observar el registro que dimos de alta, aquí lo tenemos. Aquí está. Ahora bien, si nosotros insertamos este nuevo registro en nuestra tabla, aquí está, y nuevamente damos un select en nuestra base de datos, vamos a observar que ya tenemos estos dos registros. Como podrán observar, aquí ya tenemos el dato nuevo que se autogeneró, que fue el número 2, y tenemos estos dos registros. Los dos registros son muy similares, pero diferentes. Permítanme. Voy a tener que reiniciar este visor. Bien. De cualquier manera, la parte interesante que yo les quería comentar como ejemplo no está tanto desde el punto de vista del visor, sino desde el punto de vista de la información que tenemos directamente en nuestra base de datos. Aquí, por ejemplo, lo que estoy haciendo es generar, mandar llamar una función para ver si estos dos registros que acabo de dar de alta en la base de datos se intersectan o no. Lo interesante que quiero que observen es que como parámetros de esta función, lo que está esperando son dos geometrías para poder compararlas entre sí y en función de los vértices y lo que ocupan, determinar si se intersectan o no. En este caso lo que yo puse fue directamente la información relativa a los registros que di de alta. Entonces, aquí podemos observar que nos regresa una T, lo cual significa que estos dos registros efectivamente se intersectan. Ahora bien, ustedes podrán decir, bueno, pues está sumamente tedioso agarrar, reescribir o andar copiando o pegando toda esta información. Entonces, hay una cuestión interesante que es que ustedes pueden manipular directamente los datos sin tenerlos que escribir. ¿Cómo es eso? Si ustedes, por ejemplo, le dan seleccionan las geometrías que existen
Ujú. Ustedes pueden observar que el campo geométrico en sí ya tiene información y tenemos dos registros que tienen el campo dato 1 como campo. Esto nos va a ayudar para hacer otro pequeño ejercicio. En este caso, vamos a borrar un registro en nuestra base de datos. Vamos a borrar. Muy interesante esto nos va a dar pie para hacer algo también de manera interesante. Ustedes pueden mostrar toda la información que viene en el registro. Obviamente si le damos asterisco aquí está. Entonces recuerden que afortunadamente yo tengo una duplicidad de campos y lo que quiero mostrar es cómo eliminarlo. Esto es muy sencillo, puesto que recuerden que tenemos un campo identificador autonumérico. Entonces nosotros podemos hacer referencia a este registro que se está duplicando y lo podemos eliminar. ¿Cómo es eso? Ponemos delete from la tabla A2 where id es igual a 2. Como recomendación, yo siempre les digo que antes de que se haga una opción de eliminar, siempre es mejor correr una opción, instrucción de selección previamente antes de que se corra la de eliminación, para asegurarnos de esta manera que estemos afectando únicamente los registros que nos interesan. Esto es muy útil, sobre todo cuando están trabajando con grandes bases de datos de producción, en donde borrar un registro puede resultar catastrófico. Entonces esto es así. Ok, aquí vemos que tenemos el registro que queremos eliminar, entonces por tanto podemos con toda la confianza correr. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a registrar nuevamente otro, vamos a insertar un nuevo registro, pero le vamos a llamar dato 2. Nuevamente podemos revisar nuestra tabla. Y podrán observar que ya tenemos un identificador número 3 y ya tenemos un dato 2. Esto nos permitió de una manera muy sencilla y sin problema eliminar una duplicidad de información en la base de datos. Pero vuelvo a la misma idea. ¿Cómo podríamos hacer para determinar si estos dos registros se intersectan especialmente? Esto se puede hacer de la siguiente manera. Recuerde que la función de ST-intersect lo que necesita son dos campos geométricos que puedan ser comparados. Entonces, si nosotros directamente hacemos una select como primer parámetro de nuestra función con el dato que queremos, con el registro que queremos, y el segundo con el segundo registro que queremos, de esta manera podremos aprovechar las funcionalidades de la base de datos para que en una misma capa de información podemos identificar si dos geometrías se intersectan o no. Lo interesante de este ejemplo es que nos permite demostrar cómo es posible que se puedan comparar geometrías de la misma base de datos, perdón, de la misma capa de información, porque lo más común es que se comparen geometrías de dos capas diferentes, que es lo más común y es lo más útil, de hecho. Pero, insisto, este ejemplo fue para demostrarles cómo eventualmente se pueden comparar geometrías dentro de la propia capa y cómo utilizar esta notación para precisamente lograr ese efecto. Muy bien, este es otro ejemplo.
También ahora lo que quisiera mostrarles es cómo podemos aprovechar varias de las... el PostGIS cuenta con una gran cantidad de herramientas que puede utilizar para poder generar información, consultar, analizar o hacer diferentes procesamientos en los datos. En este caso lo que vamos a ver es que hay una función que nos permite identificar el área o generar el área de un campo geométrico. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que el área a doble precisión del campo geométrico que corresponde al registro con dato 1 es este resultado. Entonces, de una manera muy rápida y muy sencilla podemos obtener cálculos muy precisos respecto a áreas. También lo que podemos nosotros hacer es generar la información del campo geométrico en algo que como seres humanos podemos identificar. Es decir, aquí está en formato, digamos, de texto, tal cual, el dato geométrico que fue almacenado en la base de datos. Y esto nos ayuda pues para que sea más entendible para un ser humano ver el dato que esté almacenado ahí. También podemos generar distancias entre dos objetos geométricos. Y aquí, de manera interesante, nos dice que la distancia es 0. La razón por la cual estos dos registros, como podrán recordar, estamos utilizando los mismos registros del ejemplo, y si nosotros generamos primero esta función de intersección, nos dice que se intersectan. Y si luego queremos medir la distancia entre ambos registros, nos dice que es 0. Esa es la razón precisamente. Cuando dos geometrías se intersectan, no hay distancia, están una encima de la otra. Por eso la distancia es 0. También podemos observar cómo generar, por ejemplo, un perímetro. Por ejemplo. Y finalmente, nuevamente, quiero hacer la comparación entre utilizar la misma metodología de la utilización de esta función STPerímetro, pero haciendo una consulta directamente en un campo de una base de datos. Es decir, aquí lo que estamos haciendo con esta instrucción es seleccionando de la tabla A2 el registro que corresponde, que en el campo 1 tiene el dato 1, y sobre ese, al campo geométrico que tiene ese registro o los registros que sean seleccionados mediante nuestra consulta, se le aplica esta función. Y el resultado es precisamente el perímetro de los registros. Entonces, bueno, este es un webinar que está orientado a darles, digamos, elementos que les permitan de alguna forma pues conocer un poquito más ahí cómo trabajar con lo que ustedes ya vienen desarrollando y estudiando. Como les comenté, la herramienta es sumamente amplia y compleja, me refiero al Postgres y al PostGIS, y ustedes pueden explorar, pueden aprovechar los tutoriales y los manuales que hay en línea para conocer muchas de sus capacidades y funcionalidades. Realmente es muy amplio. Aquí simplemente son pequeñísimos ejemplos, pero que de alguna forma les ilustran a ustedes cómo utilizar las notaciones del SQL y cómo utilizar las funciones para que puedan generar resultados concretos. Entonces, bueno, esta es una primera parte de la plática del ejercicio práctico que queremos poner a su disposición.
queremos mostrarles cuál sería el proceso manual de auditar una base de datos. El objetivo de estos ejercicios que vamos a mostrarles es, independientemente de lo que vimos previamente, ya en la vida real, cómo nos pueden ayudar las funcionalidades y los triggers, las funciones, perdón, y los triggers para desarrollar de manera automática muchas funciones que son de mucha utilidad y de hecho de necesidad cuando están trabajando con grandes bases de datos de producción. Entonces, bueno, vamos a desarrollar entonces nuestro ejemplo, para lo cual vamos a borrar ya todo lo que teníamos aquí en nuestros queries, pero de cualquier manera esta sesión se está grabando y ustedes la podrán consultar en el momento en el que gusten. Entonces iniciamos nuestro ejemplo manual de auditar una base de datos con vamos a primero que nada a crear una tabla. Creamos esta tabla que se llama algo2, agregamos un campo geométrico que en este caso es de tipo punto. Esta sería, digamos, nuestra base de datos maestra, y vamos a crear una capa o una base o una tabla, perdón, auxiliar, que sería la copia, o tendría toda la información de los cambios que ha tenido la base de datos principal a lo largo del tiempo. En este caso, creamos nuestra tabla, le agregamos el campo geométrico. Sin embargo, recuerden ustedes que lo que queremos ahorita ilustrar es cómo manejar un proceso de auditoría en una base de datos, es decir, poder tener el registro de los cambios que ha tenido en el tiempo por cualquier razón. Entonces, vamos a agregarle en la capa de historia un campo de fecha. De acuerdo. Ahora bien, si queremos nosotros auditar una base de datos de manera manual, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Bueno, supongamos que vamos a ingresar un registro en nuestra tabla maestra, que se llama algo2. Lo insertamos. Ok. Y, puesto que es manual, necesitamos manualmente insertar un registro en nuestra tabla de historia. Si se fijan, los campos que estamos registrando en la tabla de historia varían ligeramente, puesto que estamos agregando precisamente la fecha de cuando se registró el cambio. Aquí lo tenemos. Entonces, si nosotros verificamos el contenido de nuestras tablas, lo que vamos a observar es lo siguiente. Aquí podemos ver nuestra tabla algo2, perdón, que tiene los registros o los campos X y Y con la información que le indicamos. Y si checamos la historia, vamos a observar que tiene un campo adicional, que es el de la fecha en el que se está llevando a cabo el movimiento. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a estar preparando la información de nuestros registros para el procesamiento manual de una auditoría de base de datos. Sin embargo, si observamos aquí, nos está haciendo falta precisamente el campo geométrico. Eso lo tenemos que hacer de la siguiente manera. Para cada una de nuestras tablas vamos a tener que actualizarlas. Ok. Y la actualizamos. Y esta instrucción nos permite también aprovechar la oportunidad para mostrar cómo es que ustedes pueden generar un campo geométrico de tipo punto en una tabla con información espacial.
de esta forma, toma los datos que vienen de dos campos de información y esta función lo que hace es crear el dato en formato que la base de datos puede procesar de manera espacialmente. Si nosotros verificamos el contenido de nuestras tablas, pues vamos a ver lo siguiente. Aquí en nuestra tabla maestra podremos observar que ya está generado nuestro campo geométrico. Y de la misma manera en nuestra tabla de historia podremos observar también cómo es que se generó el campo geométrico. Recuerden ustedes que estamos auditando una base de datos y lo que nosotros queremos es tener el registro de los cambios que ha tenido una tabla en el transcurso del tiempo. Y aquí está. Si ustedes se fijan, pues fue un tanto cuanto, digamos, fueron varios pasos los que tuvimos que hacer para poder tener dos registros muy sencillos de información. Primero tuvimos que dar de alta un registro en la tabla maestra, luego un registro en la tabla de historia. Luego tuvimos, de la información que se generó, tuvimos que correr adicionalmente las instrucciones para poder calcular los campos que son de tipo geométrico. Y bueno, finalmente ya tenemos nuestros dos datos que son los que queríamos finalmente obtener. Como podrán observar, pues son varias cosas las que se tienen que hacer para que nosotros como ingenieros de software podamos generar una auditoría de una base de datos de una manera manual. Entonces, es aquí lo que les comentaba yo desde un principio, es donde entra la parte interesante de las funciones. Vamos a revisar un poco de teoría. El proceso por una función o un procedimiento almacenado consiste en que las bases de datos tienen la capacidad de ser programadas para desarrollar tareas específicas. Esta forma de trabajar con las bases de datos genéricamente se conoce como procedimientos almacenados o stored procedures. En el caso concreto de PostgreSQL, los procedimientos almacenados son sinónimos de funciones, es decir, en Postgres los procedimientos almacenados se denominan funciones. La sintaxis de una función es relativamente sencilla. Se determina el nombre de la función, se declaran variables y dentro de un begin y un end se especifica el código que se quiere desarrollar. Las partes que conforman el procedimiento almacenado pues es básicamente la declaración de una etiqueta, la declaración de variables y dentro de un begin y un end que combina con una etiqueta se especifica el código. Si entramos ya más a detalle en lo que se tiene que especificar, vamos a observar que dentro de las etiquetas pueden ser crear, reemplazar la función, donde se tiene que especificar un nombre de función y algunos otros parámetros. También se tienen que especificar los tipos de salida. En la parte de declaración se declaran las variables y la parte del final viene una serie de elementos que le indicarán a la base de datos cómo debe de comportarse una vez que el procedimiento se haya ejecutado o la función se haya ejecutado. Pero los procedimientos almacenados se conjuntan de una manera extraordinaria con lo que se llama un trigger. Un trigger, en español, la traducción literal es un disparador. Es decir, hay triggers o hay disparadores
que dependiendo eventos específicos en la base de datos pueden lanzar a su vez otros procesos o funciones. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden generar un trigger para que cuando se dé un registro de una base de datos, se inserte un registro en una base de datos, se hagan cosas adicionales, como por ejemplo, auditar esa base de datos, es decir, guardar una bitácora o una copia de ese registro. Entonces, la sintaxis de un procedimiento, la sintaxis para la definición de un trigger que consiste en especificar la etiqueta de create, tienen que especificar si es antes, después o en vez de cierto tipo de eventos, en qué tabla y una serie de elementos adicionales que le indicarán a la base de datos cómo comportarse cada vez que el evento ocurra. Lo primero que vamos a hacer es declarar lo primero que vamos a hacer, es crear una función. Recuerden que los triggers son esencialmente disparadores o son un tipo de agente que está continuamente monitoreando la base de datos y cada vez que se genere el evento que nosotros hayamos definido, se lanza cierto tipo de trabajo o de procedimiento. En este caso, lo primero que necesitamos es definir precisamente lo que queremos hacer, que se haga una vez que la base de datos determine que se generó el evento que nosotros determinamos. Y en este caso, creamos entonces nuestro procedimiento almacenado o nuestra función. Posteriormente creamos el trigger. Aquí, dentro de lo que le vamos a pedir a nuestro base de datos es que calcule por nosotros el campo geométrico que nosotros generamos de manera manual previamente. Entonces, esto se hace precisamente aquí en esta instrucción, en donde primero que nada se identifican los registros que participan en la función. Dependiendo las condiciones de esos registros que participan, se desarrollan precisamente las funciones que nosotros queremos correr. Y una vez que está definido nuestro procedimiento y nuestro trigger, lo que vamos a hacer es correrlo. ¿Cómo lo vamos a correr? Lo que vamos a hacer es que vamos a insertar un nuevo registro en nuestra base de datos. Ya lo registramos. Y si ahorita consultamos nuestra base de datos, vamos a observar que ya se generó este nuevo registro en la base de datos, pero ya tiene el campo geométrico calculado. Si recuerdan ustedes, en el ejemplo manual lo tuvimos que hacer a pie, a mano, y ahora ya está, gracias a las facilidades que nos da las bases de datos, pues ya está directamente generado. Pero no solamente eso, también ya tenemos en nuestra tabla de historia la copia de nuestro registro original con su respectiva fecha. Nuevamente son, como ustedes pueden observar, simplemente haciendo la inserción de un registro en la base de datos, nosotros podemos ya hacer una serie de operaciones que eventualmente pueden ser bastante complejas o tan complejas como nosotros lo necesitemos de una manera automática. Y pues sí, efectivamente, desde el punto de vista de programación hay que estudiar y entender cómo indicarle a la base de datos que desarrolle todas esas actividades. Y eso pues evidentemente va a precisamente implicar el costo del tiempo y del esfuerzo para estudiar
y conocer y dominar esas técnicas. Pero el beneficio, el enorme beneficio que se tiene cuando ya se logra dominar ese tipo de características y funcionalidades es que las operaciones con base de datos se vuelven bastante seguras y confiables. Entonces, este es, digamos, el ejemplo de auditar una base de datos utilizando un trigger. Y finalmente vamos a hacer un ejemplo utilizando pues un procedimiento almacenable. Vamos a limpiar nuestra pantalla. Y vamos a crear primero nuestro procedimiento almacenable. Muy bien, ya creamos nuestro procedimiento almacenado o función en Postgres y ahora lo que vamos a hacer es ejecutarlo. En este caso vamos a generar nuestro registro de esta manera. Si se fijan, algo 2, lo que estamos haciendo es determinar una función o un procedimiento que recibe 3 parámetros. Algo 2 recibe 3 parámetros que son de formato entero, así fueron determinados desde un inicio. Tenemos 2 etiquetas de inicio y de fin. Y finalmente lo que nosotros queremos desarrollar con esos parámetros que estamos recibiendo es una serie de acciones. Aquí podrán ver de manera interesante cómo el dato pesos 1, pesos 2 o pesos 3 corresponde de manera directa a el orden de los parámetros que fueron recibidos por la función. Con esto se pueden hacer lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, en este caso, con los parámetros que vienen registrados como parte de nuestra función, lo que nosotros queremos es precisamente tomarlos para insertarlos en nuestra tabla. Después, en esta tabla se actualiza. Nuevamente, con esos mismos datos, insertamos en la tabla de auditoría y actualizamos su campo geométrico. Todo de manera automática, recuerden. Entonces, como ya lo ejecutamos y nosotros definimos que cada vez que se ejecutara la función algo 2 con estos datos, pues lo que va a hacer es que nos va a generar un registro en nuestra tabla maestra y nos va a generar también un registro en nuestra tabla de historia. ¿De acuerdo? Entonces, de manera, insisto, interesante, podemos ver que en este caso, las bases de datos nos permiten desarrollar funciones, o nos permiten, perdón, descargar en funcionalidades específicas de las mismas cuestiones o trabajos bastante pesados que eventualmente pueden ser muy delicados. Imaginen ustedes cualquier aplicación de, digamos, que implique el seguimiento permanente de cierto tipo de situaciones desde el punto de vista médico, geológico, de seguridad, de lo que sucede, digamos, cualquier proceso que acontece en el mundo
y que hay una aplicación que está diseñada para registrarlos para, eh, y para darle seguimiento, pues los eventos que de alguna forma si es posible determinar los eventos que eh, disparen cierto tipo de cuestiones, esto lo que nos va a permitir es que se programe una base de datos y que se le encargue de manera total el seguimiento y gestión de esas situaciones. Entonces, esa es una enorme ayuda para nosotros como programadores, como para ingenieros de software, para poder darle mucha solidez a nuestras aplicaciones. Desde el punto de vista de los sistemas de información geográfica es también fundamental este tipo de funcionalidades porque nos permitirán a su vez poder desarrollar eventualmente funcionalidades bastante complejas de análisis de información de una manera muy sencilla porque, insisto, quizás si hay un costo en el tiempo que se requiere para estudiar las funcionalidades, pero una vez, perdón, los procedimientos o las funcionalidades, pero una vez que se logra dominar eso, la potencialidad prácticamente no tiene límites. Entonces, la primera sería, ¿es posible que se inserte un registro en una base de datos geoespacial sin conocer previamente sus coordenadas, que no sean null? El resultado fue un 36% de los estudiantes piensan que la respuesta es sí y el 64% de los estudiantes creen que la respuesta es no. Ok, muy bien. Ok, Entonces, bueno, entonces para la primera pregunta, la respuesta es sí. Y bueno, recuerden que es una pregunta un tanto capciosa. ¿Por qué? Porque si nos vamos específicamente a lo que está aquí, de que si es posible que se inserte un registro en una base de datos geoespacial sin conocer previamente sus coordenadas, que no sean nulos, pues recuerden precisamente es todo lo que hemos estado viendo en este ejemplo. Si ustedes se fijan eh, en los ejemplos que hemos visto de cómo auditar una base de datos, insertamos en una tabla cierta información y de manera automática es posible que se tomen de esos datos para insertar en otra. Entonces, puede ser, digamos, un tanto capcioso decir, bueno, es que sí se conocen los datos. Bueno, sí, pero para la segunda tabla no. Es donde está ahí, digamos, la cuestión, la parte capciosa de la pregunta. Entonces, sí es posible porque se toman datos de otros, inicialmente no se desconocen, pero tomándolos de otras tablas sí se conocen y posteriormente sí se pueden insertar. ahorita voy a lanzar la segunda pregunta. Uh-huh. Y para esta segunda pregunta, el 60% de los estudiantes dice que la respuesta correcta es sí y el 40% dice que es no. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nuevamente, recuerden que la pregunta era capciosa. En primera instancia, el sentido común nos puede decir que no. O sea, ¿cómo es posible que dos objetos que están en las mismas coordenadas XY no ocupen el mismo espacio? Pues sí, efectivamente, en el espacio bidimensional es correcto, pero recuerden que el espacio es tridimensional. Entonces, ustedes pueden tener X y Y, pero una Z diferente. Entonces, sí puede ser que se encuentren en lugares diferentes del espacio. ¿Por qué se hizo la pregunta así? Porque, reitero, la intención es que tuvieran una pequeña, digamos, perspectiva de que tenemos que pensar también en la Z como un elemento muy importante de la información espacial. Estamos muy, bueno, generalmente la X y la Y pues son fundamentales, pero la Z también juega. Entonces esto simplemente para que no se nos olvide, perdón, de que hay un componente Z e inclusive un componente T, que es el tiempo, que es parte de la información espacial. Básicamente en este momento, pues con esto estaremos concluyendo el contenido del webinar. No sé si haya preguntas que quieras que alguien haya lanzado
les quedaron dudas, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias a todos y todos. Un gusto. Adiós. Hasta luego. Bye.